Yo quiero que hoy reflexionemos en el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, y voy a pedirles a todos que vayan a sus Biblias y que abramos Hebreos, capítulo 5, y vamos a estar partiendo del versículo 11 para la exposición del día de hoy. Hebreos, capítulo 5, y vamos a partir del versículo 11. Y antes de que comencemos a leer el pasaje, a mí me gustaría que oremos nuevamente. Vamos a presentarnos delante del Señor otra vez. Bendito Dios y Padre Celestial, nosotros somos tu pueblo, Señor. Estamos tan agradecidos porque tú, Señor, hablas a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nos creaste para tu gloria, Señor. Y nos creaste para adorarte, y en eso hay plenitud, Señor. Y aunque quedamos destituidos de tu gloria por el pecado, tú viniste a salvarnos, Señor, y pagaste en la cruz por nuestros pecados. Gracias por tu inmenso perdón, tu inmenso amor, Señor. Te pedimos que abra nuestro corazón, que sea tierra fértil, Señor, que no esté cerrado, sino que esté completamente abierto para que podamos ver tu gloria en este pasaje y podamos ser cambiados y podamos salir adorándote, Señor, y acercándonos todavía más a ti. Te lo pedimos, Señor, porque somos insuficientes, Señor, para predicar tu palabra y para escuchar tu palabra, que es santa, Señor. Pero sabemos que en Cristo hemos sido transformados, hemos sido cambiados y hemos sido habilitados para escuchar tu voz y para honrarte, Señor. Por esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a leer, pero antes de leer quiero compartir algunos detalles, algunas informaciones acerca de esta carta. Esta carta, el autor es desconocido para nosotros, no sabemos específicamente quién es el autor humano, sabemos que es palabra de Dios. El autor, a través de toda la carta a los Hebreos, expone verdades profundas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él se concentra en exaltar a Cristo y la supremacía de Cristo por encima de todas las cosas, de todas las personas, de absolutamente todo. Como ustedes saben, él está escribiendo a los hebreos, y estos hermanos hebreos tenían como palabra de Dios solamente el Antiguo Testamento. Y ellos eran muy asiduos conocedores del Antiguo Testamento, de cómo Dios se había revelado. Y nosotros podemos ver en pasajes del Nuevo Testamento cómo se habla de Moisés, refiriéndose a los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cómo se habla acerca de los profetas mayores y menores, cómo se habla acerca de los libros también poéticos, los salmos, los proverbios, entre otros. Pero el autor de los Hebreos comienza esta carta diciendo que el Señor Dios nos había hablado anteriormente de muchas maneras, en muchas ocasiones había hablado a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces se dedica a exponer cómo el Hijo es no solamente el Hijo de Dios, Él mismo es Dios, Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, Él es el resplandor de su gloria, Él es el que purificó nuestros pecados, Él fue quien nos salvó realmente. Él está sentado a la derecha del Padre en majestad y está siendo adorado por todos los ángeles, y nosotros desde aquí pues le estamos adorando hoy. El Señor está por encima de todo y Jesús es la voz autorizada de Dios, como si anteriormente Dios había enviado sus mensajeros, pero en estos días nosotros vemos cómo Él vino Él mismo a darnos su mensaje, el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, el autor está exponiendo todas estas verdades acerca de Cristo y muchas otras más, de cómo Él es superior, y en el capítulo 5 nos vamos a encontrar que Él está tratando de exponer una gran verdad, que es que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para nosotros, un sacerdote no es lo que nosotros vemos aquí. Normalmente identificamos sacerdote como alguien de la Iglesia Católica ordenado en la religión católica, pero no es de eso que está hablando aquí. Y según el orden de Melquisedec, eso es una historia que el autor está tratando de explicar. Y él dice, yo quiero explicarle esto a ustedes porque aquí ustedes van a ver también la gloria de Dios. Van a ver a Jesús como es, van a verlo más profundamente, van a conocerlo más profundamente. Y esto, mis hermanos, él trata de explicarlo porque nosotros podemos ver a Jesús y podemos ver la gloria de Jesús a través de la palabra de Dios, pero necesitamos que sea explicada. Y es lo que él está tratando de hacer. Nosotros podemos ver la gloria de Jesús cuando entendemos la salvación.
cuando entendemos su resurrección, cuando entendemos lo que pasó en la cruz. Y entonces nuestros ojos son abiertos y respondemos en adoración y nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor Jesucristo. Entonces Él está tratando de explicarles algo y se encuentra con un impedimento. Y esto es lo que quiero que veamos. Vamos a leer el versículo 11 de Hebreos 5. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Que el Señor añada bendición a su palabra. En el día de hoy vamos a estar viendo estos versículos y el próximo miércoles vamos a continuar con los versículos del 1 al 3. Así que esto es una miniserie en 2 partes, hoy la primera parte y el miércoles la segunda parte. Entonces, mis hermanos, el tema que vamos a estar hablando hoy es la madurez espiritual. Y el énfasis de este sermón es que debemos avanzar hacia la madurez espiritual porque todavía hay mucho de Jesús por conocer. Tenemos mucho por conocer de Jesús. Tenemos mucho por acercarnos, mucho por contemplar quién Él es. Tenemos todavía mucho. Y lo primero que vamos a ver es que es necesario avanzar hacia la madurez espiritual si queremos seguir conociendo a Cristo. Mis hermanos, el autor les está diciendo que hay mucho que decir. Le está diciendo, hay cosas que ustedes todavía no pueden contemplar de la gloria de Jesús. No pueden conocerlo todavía en ciertas áreas porque ustedes se han hecho tardos para oír. Él les está diciendo que no podía presentarles más profundamente a Cristo porque ellos dejaron de crecer, porque ellos dejaron de avanzar hacia la madurez. Mis hermanos, mi conocimiento de Jesús es directamente proporcional a mi crecimiento espiritual. Mientras yo más crezco espiritualmente, yo más conozco a Jesús. Y debemos recordar, mis hermanos, que nosotros hemos sido salvados y hemos recibido nueva vida para conocer a Jesús y para adorar a Jesús por toda la eternidad. El estancamiento espiritual afecta mis sentidos espirituales, de manera que mis ojos empiezan a cegarse, se van tapando mis oídos, se van anulando mis manos, va disminuyendo mi gusto espiritual y yo dejo de contemplar la gloria de Dios. Por eso es que debemos de cuidarnos de este gran mal del estancamiento espiritual. Mis hermanos, a veces no escuchamos la voz de Dios y a veces no podemos contemplar más de Dios. Pero no es que Jesús deja de llamarnos, es que nosotros dejamos de escuchar. Es lo que este pasaje nos está diciendo. Nosotros mientras más conocemos a Jesús, más gozo tenemos. Mientras más conocemos a Jesús, más paz tenemos. Mientras más le conocemos, más paciencia tenemos porque nos vamos llenando del fruto del Espíritu. Y vamos nosotros mismos dándonos cuenta, wow, pero yo antes no era así. Y las otras personas nos ven y dicen, él ha cambiado, ella ha cambiado. Se ve que pasó algo en su vida. ¿Qué pasó? Conoció a Cristo. Y mientras más conocemos a Cristo, más vamos siendo transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. Pero esto viene de que nosotros nos encontramos con Jesús y nos vamos acercando a Él. Así que, mis hermanos, necesitamos conocer más a Jesús, porque mientras más le conocemos, más vemos su gloria y por tanto más le adoramos. Y este es el propósito de nuestra vida. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es nuestro Señor. Así que él está tratando, este escritor está tratando de explicarles cómo pueden continuar viendo la gloria de Jesús, cómo pueden continuar conociendo a Cristo más de cerca, más íntimamente. Y él tiene que explicarle las verdades de las Escrituras para esto y se encuentra con un estorbo, con un impedimento, con una barrera. Pero esa barrera, mis hermanos, no fue puesta por Dios, es puesta por nosotros en el momento que dejamos de crecer espiritualmente. Por dejar de oír la voz de Dios, acompañada de fe y acompañada de obediencia, porque dejamos de creerle a Dios.
Es necesario crecer espiritualmente si queremos seguir conociendo a Cristo. Debo avanzar hacia la madurez espiritual porque aún hay mucho de Jesús por conocer. Cuando yo propuse matrimonio a mi amada esposa, yo recuerdo que varios hermanos nos decían, ustedes no se conocen todavía. Mira, ustedes no se conocen. Yo no sé si era para que uno sintiera miedo, pero en realidad es verdad, uno apenas se está empezando a conocer. Y yo doy gloria a Dios por el matrimonio y nos estamos conociendo todavía más cada día y estamos agradecidos y a mí me salió mejor de lo que yo pensaba. Pero mis hermanos, nosotros ahora es que estamos empezando a conocer a Cristo. Ahora es que esto está comenzando, Dios nos salvó para que estemos con Él adorándole por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, esto está comenzando ahora. No hay nada que satisfaga más nuestra alma ni nos haga experimentar una plenitud tan grande que nosotros adorar a Dios. Hay deleites cuando entramos en la presencia de Dios. Recordemos el Salmo 16, capítulo 11. Hay delicias a su diestra, deleites, hay gozo en adorar a Dios. El autor de este texto, Dios a través de este autor, está preocupado por estos hermanos. Está preocupado porque Él quiere que ellos sigan conociendo a Cristo, pero hay esta barrera del crecimiento espiritual, que ellos se habían hecho tardos para oír, y entonces Él los confronta. Hay una confrontación aquí, pero esta confrontación es una confrontación bíblica, espiritual, salida del amor que le tiene a ellos. La confrontación bíblica no es para destruirnos, es para restaurarnos. No es para que nos avergoncemos, es para que nos arrepintamos. La confrontación bíblica no es una piedra atada a los pies, es un salvavidas para que nosotros podamos salir de cualquier estancamiento que nosotros nos encontremos. Esta confrontación que está aquí es de parte de Dios para nosotros y es un acto de amor de parte de Dios. Toda la carta Él está tratando de exhortar y de confrontar, pero para que ellos crezcan y conozcan más a Cristo. Es interesante cómo en Hebreos 13:22 Él escribe, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Porque cualquiera se puede sentir atacado en algún momento, se puede sentir solo o avergonzado por la palabra, pero la palabra no nos ataca, la palabra nos sana. Como cuando tenemos una herida y hay alcohol en nuestras manos, que si uno siente que quema, pero nos está sanando, nos está desinfectando. Así que yo quiero preguntarte, mi hermano, en esta mañana, ¿tú eres de los que ha dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Eres tú de los que ha dejado de crecer espiritualmente? ¿Ha dejado de leer tu Biblia? ¿Ha dejado de encontrarte con Jesús? ¿Tú perdiste el interés de conocer a Cristo, de seguirlo conociendo? ¿Te has aburrido de Cristo? Mi hermano, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Ven a Cristo, que Él tiene mucho más por mostrarte de su gloria. Él tiene mucho más por llenarnos de su gozo, de su paz. Él tiene mucho por hacer en nuestra vida y vamos a vivir impresionados para siempre para la gloria de Dios. Porque esto es nuestro Dios, Él es impresionante. Él continúa hablando a sus hijos, solo debes comenzar a escuchar de nuevo. Él no sé cuánto suena tu teléfono, mi hermano, pero tu Biblia suena todo el día. Tenemos que empezar a abrirla y a escuchar la voz de Dios y a contestarle a Dios. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo. Él recibe a cada uno de sus hijos en la privacidad de la oración. Dice la palabra que Él se complace en la oración de los justos. Y tú y yo somos justos porque Cristo nos ha justificado. Así que, mis hermanos, acerquémonos a Dios. Volvamos a la presencia de Dios. Volvamos a escuchar su voz. Contemplemos su gloria en la cruz. Es necesario avanzar hacia la madurez para seguir conociendo a Cristo. Y el versículo 3 del capítulo 6 es una palabra muy poderosa, mi hermano, porque dice, y esto haremos si Dios lo permite. Así que vemos que es necesario avanzar hacia la madurez espiritual para seguir conociendo a Jesús, para seguir estando pleno en nuestra relación con Dios. Ahora, mi hermano, vamos a ver que es necesario examinarnos para saber si tenemos síntomas de estancamiento espiritual.
Y es que los versículos que están aquí dicen, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios o de la palabra de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces él no solamente confronta a su audiencia, este autor no solamente confronta a estos hermanos, no solamente Dios nos confronta por medio de este texto, Él nos muestra en detalle por qué nos está confrontando. ¿Qué es lo que significa tardos para oír? ¿Qué es lo que significa que hemos dejado de escuchar la voz de Dios? ¿A qué cosas debemos prestar atención? Y yo pido entonces que nosotros nos examinemos en base a lo que dice aquí. Es necesario examinarnos para saber si tenemos síntomas de estancamiento espiritual, y lo primero que debemos hacer, o que podríamos hacer, es examinar nuestro tiempo en la fe, mis hermanos. Porque dice aquí la palabra, debieron ser ya maestros. El tiempo en la fe no necesariamente significa madurez, pero debería. Es lo que nos está diciendo este texto. Porque por el tiempo que había pasado ya ellos debían ser maestros. Así que mientras más pasa el tiempo, más deberíamos nosotros conocer a Dios. Ellos no deberían ser maestros porque por el tiempo iban a recibir el don de la enseñanza, no, sino porque de buscar a Dios diariamente y conocer un poco más de Dios diariamente, de ser cambiado en su presencia, de contemplar quién Él es por medio de las Escrituras, de arrepentirse constantemente de sus pecados, de adorar a Dios, entonces ellos iban a tener un carácter formado a la imagen de Cristo y en proceso de formación. Pero iban a llegar al punto de poder enseñar a otros estos rudimentos, estas verdades fundamentales de Cristo y de cómo conocer y de cómo vivir en una relación con Dios. Jesús nos ama tanto que nos salvó para darnos la satisfactoria misión de adorarle para siempre. No hay ninguna actividad más plena que adorar a Jesús cuando se hace con el Espíritu a través de cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Aquí en estos hermanos que eran tardos para oír, la adoración se detuvo. ¿Por qué se paró la adoración? No se puede parar. No podemos detenernos, debemos de mantenernos firmes, siguiendo día a día, buscando el rostro de Dios, buscando conocerle más. A veces creemos que estamos, mis hermanos, pero no estamos. A veces creemos que estamos en la fe, pero no estamos caminando en la fe. Esta vida cristiana, esta vida espiritual que Dios nos ha dado es un camino. Y a veces creemos que estamos en el camino, pero estamos detenidos en un ladito, nos paramos a la derecha. No debe ser. Yo recuerdo en una ocasión que amanecimos en casa, mi papá se había despertado de primero y estaba ahí en el mueble sentado en la sala, con la cara larga, triste. ¿Qué habrá pasado? Yo me levanto, mi mamá se levanta, pone un café, como ustedes saben, familia tradicional dominicana, cafecito por la mañana. Y cuando nos estamos tomando el café, mi papá que está triste, mi mamá, está como ahí y le dice, yo no pegué un ojo anoche, yo no dormí absolutamente nada. Y mi papá la mira y le dice, nada, nada. Y ella le dice, nada, nada, no pude dormir nada. Entonces mi papá le dice, pues tú escuchaste cuando se metieron a robarse la batería del carro en la marquesina. Y yo hago así, miro a mi mamá porque esto se ha vuelto una conversación muy interesante de repente. Y la miro a ella y ella le dice, parece que ahí fue que yo cogí el sueñito. Ella pensó que ella no había dormido nada, pero ahí fue que ella cogió el sueñito. Mis hermanos, esto es una ocasión jocosa, pero en realidad a veces uno piensa que uno no durmió y en realidad uno tuvo momentos que uno durmió. Pero lo que nos está presentando el pasaje es algo parecido, aunque es obviamente mucho más serio, porque a veces pensamos que estamos en la fe avanzando porque estamos quizás congregándonos o porque estamos quizás entre hermanos, pero no estamos avanzando. Tenemos que examinarnos para ver si de verdad estamos avanzando. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, nuestro entendimiento crece. Cuando estamos avanzando espiritualmente, nuestro entendimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, de la gloria de Dios, va creciendo.
Nuestro asombro se activa y se activa frecuentemente por lo que vemos en su palabra. Nuestra adoración incrementa y nuestra conducta y nuestros pensamientos y nuestras actitudes van cambiando. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy yo creciendo en mi entendimiento de Dios? Mi hermano, ¿estás tú creciendo en tu asombro de Dios? ¿Está creciendo tu adoración a Dios cada mañana, cada tarde, cada noche cuando buscas el rostro de Dios? Están cambiando tus actitudes y tus conductas. Porque si algo nosotros tenemos por seguro, es que esto es un camino y que nosotros vamos avanzando. Si algo nosotros estamos por seguro, es que todavía no conocemos plenamente a nuestro Señor, pero le vamos a conocer un día plenamente, y no es hoy todavía, hoy lo que estamos conociendo más y más. Pero dice 1 de Juan capítulo 3 que cuando le veamos, le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Dice 1 Corintios que habrá un día donde ya no conoceremos parcialmente, sino que conoceremos plenamente a nuestro Señor Jesús. Pero mientras tanto, mis hermanos, tenemos que avanzar hacia la madurez. Tenemos que avanzar en el entendimiento y en la adoración hacia nuestro Dios, nuestra adoración personal. Dios espera que nosotros cada día estemos más cerca de Él. Nosotros no queremos buscar a Dios tanto como Él quiere buscarnos a nosotros. Nosotros no anhelamos tanto estar en la presencia de Dios como Él anhela tanto que nosotros estemos en su presencia. Él tiene más deseo de vernos. Él tiene más deseo de escuchar nuestras oraciones. Él tiene más deseo y más anhelo de vernos arrepentidos de nuestros pecados. Él está deseando y anhelando esto porque Él nos ama. Ahora tenemos que responderle al Señor. Él quiere que experimentemos plenamente todas las bendiciones espirituales que menciona Efesios capítulo 1. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Él quiere que experimentemos plenamente todo el fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todo ese amor, todo ese gozo, toda esa paz, toda la benignidad, toda la paciencia, toda la fidelidad, todo el dominio propio. Él quiere que lo experimentemos. Él está esperando allí para que nosotros nos encontremos con Él y nuestras vidas sean transformadas al ver la gloria de Dios. Él quiere que experimentemos la plenitud que menciona Efesios 4 cuando dice la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, esa misión, esa meta está ahí, ese deleite está ahí esperándonos, ese gozo, esa paz está ahí esperándonos, esa llenura de Dios en nosotros está ahí esperándonos. El crecimiento espiritual es el resultado de la búsqueda bíblica incesante de una relación más estrecha con Dios. Yo debo querer hoy relacionarme con Dios más estrechamente que ayer. Yo debo buscar hoy estar en la presencia de Dios más que ayer. Yo quiero hoy entender más a Dios, la mente de Dios más que ayer. Yo quiero estar hoy asombrado más que como estaba ayer. Entonces, mis hermanos, cada día nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, debemos meditarla, debemos repetirla, debemos creerla con fe y debemos obedecerla. Debemos examinar, mis hermanos, si hay en nosotros síntomas de estancamiento espiritual. Debemos examinar nuestro tiempo en la fe y debemos examinar si estamos avanzando hacia la madurez. Ahora, otra cosa que debemos examinar, mis hermanos, en nuestra vida es nuestra nutrición espiritual. Yo debo examinar mi nutrición espiritual. El tiempo en la fe significa que yo debía estar en un punto, pero yo debo examinar mi nutrición. ¿Qué consumo yo del gran banquete de la palabra de Dios? La leche es buena, la leche es fresca, la leche es nutritiva. Pero llega el momento en el que necesitamos alimento sólido. La leche es para los niños y somos niños en Cristo cuando nos salva, pues nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva. Es lo que dice Juan capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 2 también, primera de Pedro capítulo 1, Juan capítulo 3. Cristo nos hace nacer de nuevo. Y entonces somos niños espirituales y necesitamos leche espiritual para entonces nosotros crecer y llegar al punto de comer alimento sólido. Los que tienen hijos o sobrinos saben que había un punto donde había alguien pero una bichuelita que no que leche todavía y que quieren darle de que un asunto ahí licuado, pero que le toca la leche todavía.
No le quieren dar ni 2 meses a los muchachos porque le beben su leche. Ahora, si somos niños, debemos consumir bien la leche espiritual, debemos aprender a ver a Dios a través de las doctrinas fundamentales de la palabra y cimentar profundamente nuestras convicciones consumiendo la leche espiritual de la palabra de Dios. Y en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, nos muestra algunas de estas cosas que son doctrinas fundamentales de la palabra de Dios que nosotros debemos estar convencidos de ellas. Nos habla acerca del arrepentimiento, nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de los lavamientos o el bautismo. Vamos a hablar un poquito más de esto el miércoles. Nos habla acerca de la imposición de manos, nos habla acerca de la resurrección de los muertos, nos habla acerca del juicio eterno. Son estas 6 doctrinas que aparecen aquí, que están agrupadas allí, que deben ser aquellas doctrinas fundamentales que todos conocemos y que conocemos a Dios a través de ellas y nuestras convicciones están profundamente cimentadas allí. La profundidad de nuestra convicción determina nuestra preparación para el alimento sólido. A veces pensamos, sí, yo sé lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente. Yo iba en una dirección y mi vida debe ir en la dirección opuesta porque Dios está para acá y yo iba en la dirección opuesta a Dios. Mi hermano, ¿pero dónde dice la Biblia eso? Yo debo saberlo, yo debo conocerlo y yo debo buscarlo y debo repasarlo porque ese es mi alimento espiritual. Yo debo saber y conocer dónde están las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde mi convicción se afirmará más. Porque viene alguien y te dice, no, pero la Biblia no dice eso. Ajá, sí lo dice. ¿Y cómo tú lo sabes? No, yo sé que lo dice, pero ¿y dónde? No, que yo no sé, pero yo sé que lo dice. Hasta usted mismo va a empezar a dudar, mi hermano. Yo se lo digo, pues yo he dudado también. No, porque dice tal cosa, ¿y dónde? Ah, no me llames, yo te llamo. No puede ser, nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia y sobre todo conocerla en aquellos aspectos que son fundamentales, porque es a través de estas verdades que nosotros contemplamos la gloria de Dios, que nosotros le adoramos y que nosotros avanzamos hacia la madurez. Todo esto se trata, mis hermanos, de que hemos sido salvados para conocer a Jesús y es donde viviremos nuestra vida plenamente, conociendo a Jesús y adorando a Jesús. Así que, mis hermanos, la profundidad de nuestra convicción depende de en qué nivel estamos expuestos a estas doctrinas. Las sabemos, las hemos leído, sabemos dónde están, las meditamos, las creímos con todo nuestro corazón, las obedecemos, terminamos en adoración a Dios por estas enseñanzas de la palabra. Si no consumimos la leche o el alimento sólido es porque estamos consumiendo algo más y debemos de examinar, mis hermanos. Debemos examinar nuestra nutrición espiritual. Hay una historia de 2 amigos, hay uno que tiene mucha hambre, fueron a jugar baloncesto, se pasaron toda la tarde y tenían un hambre voraz. Y uno le dice al otro, mira, vámonos para mi casa y allá preparamos algo. Oh, pues vamos. El muchacho va contento para allá. Cuando llegan allá, saludan a la mamá, saludan al hermano, pasan directo a la cocina. Y el amigo, el dueño de la casa, le dice, oye, vamos a preparar un buen vaso de leche. ¿Buen vaso de leche? ¿Cómo leche, hermano? Pues tú me trajiste para acá porque tenemos hambre. ¿Y nos vamos a llenar con leche? Imposible. Mi hermano, el alimento sólido está en la palabra para que nosotros lo consumamos. Si usted lee esta carta a los hebreos, usted se va a dar cuenta de mucho alimento sólido que, mire, ahí hay que masticar para poder digerir eso. Y él está tratando de explicar esto del sumo sacerdote, de que Jesús es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cosa que sería bueno que nos sentáramos a explicarlo en algún momento también. Pero él a su audiencia, este autor, le dice, pero yo no puedo seguir explicando esto porque es que ustedes no me van a entender. Porque se han hecho tardos para oír. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no somos tardos para oír, de que nos estamos alimentando espiritualmente, de que estamos buscando crecer espiritualmente, de que estamos escuchando la voz de Dios y no solo oyéndola, escuchándola, meditándola, recibiéndola, respondiéndola, obedeciéndola y adorando a Dios por ella. Amén. Entonces, hay algunos enemigos de la nutrición que a mí me gustaría mencionar y que creo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Enemigos de la nutrición. Pequeñas historias como desayuno matutino. Aquí hay un tema.
El desayuno, mi hermano, de la palabra de Dios, el desayuno espiritual, nosotros debemos de saber qué es la palabra de Dios. El poder no está en las historias del hombre, está en la palabra de Dios. A veces podemos leer una pequeña historia, una reflexión, que a veces parece una fábula de Esopo, un pequeño cuento que es muy instructivo, pero no es la palabra de Dios. Entonces sí, léalo y lea mucho, eso está muy bien, pero tiene que consumir la palabra. ¿Cómo puede ser que yo fui a tener mi tiempo devocional? No estoy en desacuerdo con decir hacer el devocional, pero quizá podemos entender más profundamente lo que significa cuando decimos tener el tiempo devocional, tener un tiempo de devoción a Dios. Entonces yo saco un librito pequeño que tiene una historia, me sugiere un versículo, yo no voy al versículo porque no tengo tiempo, entonces leo la historia, hago una oración y me voy. Mi hermano, pero dejaste el teléfono sonando, Dios te está llamando, tiene llamada perdida. La palabra de Dios está allí esperando y nosotros nos estamos yendo con hambre. No es bueno irse con hambre, mi hermano. A veces los días son duros y no hace falta la fe en el camino. Ustedes saben que luchamos espiritualmente, que tenemos batalla, que nos falta fe muchas veces. Necesitamos a Cristo y llamamos y pedimos oración. Y lo hacemos porque necesitamos que la palabra de Dios nos cambie, que nosotros necesitamos irnos con Jesús. Pero es meditando en Jesús el día completo, mis hermanos. Mi hermano, hay alimento para los niños espirituales. Los niños espirituales deben consumir un alimento que es bien fácil de digerir. Bien, pero nosotros, mis hermanos, no vamos a avanzar hacia la madurez espiritual leyendo el pan diario todos los días y que ese es el único alimento de nosotros. No puede ser, mis hermanos. Mire, este libro es vasto, es enorme, es glorioso, nos muestra a Dios mismo. Conocimos a Dios por medio de lo que dice esta palabra. Y ella está ahí todavía para que sigamos conociendo a Dios. Usted no se va a convertir de nuevo, pero va a sentir que usted se convirtió de nuevo. ¡Wow! Como dijo Job, que era un hombre de Dios, que adoraba a Dios, que oraba a Dios. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros todavía no sabemos qué siguió pasando en la vida de Job. Porque la idea de esto, mis hermanos, que nosotros todos los días, todas las semanas, todos los meses, miremos hacia atrás y digamos, wow, de oídas yo había oído al Señor, ahora mis ojos lo ven, ahora lo veo un poco más claro. Mis hermanos, todo esto es por medio de la palabra, por medio de una relación personal con Jesucristo. Necesitamos relacionarnos con Él. No hay anfiteatro para ver la gloria de Dios. Dios no da conciertos, Dios se relaciona contigo. Dios no es un artista que está allí en una tarima y que hay que tratar de ver desde lejos. No, Dios te hace su hijo, Él te adopta como su hijo. Dios te hace su hermano, Jesús se hace nuestro hermano. Porque el Padre nos adopta en su familia y ahora tenemos el hermano mayor que es Jesucristo. ¿Cómo? Así mismo. Dice la palabra de Dios que el Señor nos hace recipientes de toda su gracia y de toda su misericordia. Eso no es para que lo veamos de lejos, eso es para que estemos cerca ahí con Él. Él quiere que nos deleitemos en Él, que nosotros estemos plenamente llenos de Él y que lo conozcamos un poco más cada día. Así que tenemos que seguir alimentándonos espiritualmente por medio de la palabra. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque a veces no estamos escuchando la voz de Dios porque estamos escuchando otras voces. Y esto es muy peligroso. Tenemos mucho bombardeo hoy en día con filosofías, nueva era, el secreto, la ley de la atracción, ya no se ora, ahora se atrae las cosas. Eso es mentira de Satanás, mis hermanos. Eso no es cierto. Nosotros debemos clamar a nuestro Dios, que es un Dios personal, por medio de una relación con Él. Él nos bendice y nos llena. Esa herejía de la ley de la atracción no habla de Dios, habla del universo, algo impersonal. Y que tú deseas algo, entonces tú lo atraes. El universo te responde. Eso es mentira. El universo es una criatura, es un objeto impersonal. El personal es Dios y Él quiere que vayamos a su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo más importante no es lo que yo quiero en mi vida, es lo que Dios quiere en mi vida. La oración no es un intento de alinear el poder de Dios con mi vida, sino de alinear mi vida a los propósitos de Dios. Lo que mejor me puede pasar
no es aquello que es mi voluntad, sino que aquello que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Eso es lo que yo necesito, la voluntad de Dios en mi vida. No es cierto que el universo responde, no es cierto, pero sí es cierto que Dios responde. Así que mis hermanos, yo tengo que cuidarme del contenido que me va a hacer, ya sonó la alarma parece, el contenido que me va a hacer ver mi pecado como normal, o que no me va a hacer verlo. Hay contenido que a veces utilizamos por asuntos académicos, a veces es el trabajo que nosotros nos dedicamos. Consumimos contenido, me refiero por cualquier vía. Escuchamos programas de radio, vemos televisión, por cualquier medio que pueda ser entretenimiento quizás, o pueda ser trabajo quizás, que no nos muestra nuestro pecado o nos hace ver nuestro pecado como algo bueno. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que escuchar y consumir todo lo que entre por nuestros oídos y por nuestros ojos. Tiene que ser con discernimiento, mis hermanos. Porque le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces tenemos que hacerlo con discernimiento. Así que tengo que cuidar todo esto. Y yo quiero que nos preguntemos, mis hermanos, ¿cuál es la voz de Dios que yo estoy escuchando en mi vida? ¿O cuál es la voz que yo estoy escuchando en mi vida? Si es la voz de Dios. ¿Cuál es el consumo de la palabra que hay en mi vida? ¿Cuál es el consumo de la palabra? Seamos sinceros, yo le creo a Dios todo lo que me dice. Yo le estoy creyendo a lo que dice mi Señor. Porque Él dice que si nosotros oramos y pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él dice que las tenemos, Él las va a conceder si pedimos conforme a su voluntad. Mis hermanos, ¿le estamos creyendo a Dios? Es la pregunta, ¿le estamos creyendo? Tenemos que examinarnos. Adorar a Jesús es la plenitud máxima de un ser humano. Hemos sido invitados por Dios a una relación eterna con Él. El gran regalo de la salvación no es el hecho de vivir para siempre, es que viviremos para siempre conociendo a Dios. Él es bueno, Él es glorioso, Él es misericordioso. Él habla, mis hermanos. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No existe nada más glorioso, más placentero, más valioso, más abundante, ni más sublime que conocer y seguir conociendo a Cristo. El gran tesoro de la salvación no es la eternidad, es Jesús. Y lo tenemos. En el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual, porque aún hay mucho de Jesús por conocer. Hay mucho más en la vida cristiana, mucho más en mi vida espiritual. Está ahí disponible, debo empezar a desempacar las bendiciones nuevas que Dios ha dejado para mí ahí, que son espirituales. Es bueno contar las bendiciones materiales, pero tenemos que empezar a hacer un inventario espiritual de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Y mi oración hoy, que empecemos hoy, mis hermanos, esa es mi oración. Así que, mis hermanos, es necesario avanzar hacia la madurez espiritual si queremos seguir conociendo a Cristo. Es necesario examinarnos para saber si tenemos síntomas de estancamiento espiritual. Esto es lo que hemos visto en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de cómo avanzar hacia la madurez el próximo miércoles, basado en el versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 3. Recuerden, mis hermanos, que esto haremos si Dios lo permite. Esto haremos. Quiero terminar con una historia de un hombre que recibió una llamada un día y él recibió un gran regalo. Le regalaron un viaje por todo el mundo, todo pago. Todos los tickets de avión pagos, todos los hoteles pagos. Y él dijo, bueno, pues yo voy a hacer mi maleta para irme. No se preocupe, no haga maleta. Allá hay una maleta en el primer hotel esperándole a usted con todo de su SAI. Ya nosotros cogimos su SAI y todo. ¿Cómo? Sí, bueno, pues entonces tengo que ir al banco a sacar dinero. No saque dinero. En el counter del aeropuerto usted va a encontrar un sobre que tiene 4 tarjetas de crédito para que usted gaste todo lo que usted quiera gastar en el camino. Usted lo tiene todo, no tiene que esperar nada. ¿Cómo? Sí. No, pues yo arranco ahora mismo. Sí, pues arranca ahora mismo. Y el hombre salió, cogió para el aeropuerto. Allá, efectivamente, lo esperan en el counter, su sobre. Cuando ven que la gente llega, le hacen un aplauso. Él fue uno de los ganadores, wow. El hombre está muy emocionado, ha puesto de verdad. Él dejó unos víveres puestos por si acaso tenía que devolverse, no, mentira. Pero es de verdad. Y el hombre entonces le dan su ticket de avión y le dicen, en 2 horas ya usted va a abordar.
Y él se sienta en una silla ahí a esperar. Y él está impresionado de lo que él ha recibido. Y que es cierto. Y él ve la gente pasar y van y vienen, y van y vienen, y van y vienen. Y él está impresionado. Y él se para por una ventana y ve aviones llegando y aviones yendo. Y él está anonadado. Él está feliz. De repente llega otro de los ganadores. Y dice, ¿tú eres de los ganadores? Sí, yo soy de los ganadores también. ¡Guau, pero qué bien! Y empiezan a hablar ahí. Cuando llega la hora de abordar, el otro ganador coge su pasaje, su ticket y todo, y se va a abordar. Y dice, ¿tú no vienes? Sí, sí, yo voy ahora. Y el hombre está ahí sorprendido de todo. Pero mis hermanos, él no abordó el avión. Y él podía abordar el próximo avión, pero él estaba tan anodado y tan sorprendido de toda la gente pasando, de que él se había ganado, no, le habían regalado este gran premio. Y él no abordó el avión. Y los aviones siguieron saliendo y él no abordaba el avión. Él se quedó allí. Y ya toda la gente del aeropuerto lo conocía como la persona que había ganado el gran regalo, pero que no había abordado nunca el avión. Mis hermanos, nosotros tenemos el gran regalo de que conocemos a Cristo. Tenemos que abordar el avión. Tenemos que seguir conociendo a Cristo. Tenemos que ir a su presencia y orar. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que pedirle que transforme nuestra vida. Tenemos que pedirle que nos deje ver su gloria. Tenemos que crecer y avanzar hacia la madurez. No es cierto que yo estoy donde debo estar espiritualmente. Todavía nos falta mucho por conocer de Jesús. Su gloria es majestuosa, es grande. Él quiere que la contemplemos, Él quiere que lo busquemos.